Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime, la noticia internacional del momento, la lectura de cargos contra el expresidente Donald Trump por primera vez en la historia de ese país. Lo escuchamos, está hablando en estos momentos el expresidente Donald Trump. Que derrotó a ISIS en 4 semanas, se hizo en 4 semanas para matar a al-Baghdadi y a Soleimani y ahora está tratando de adoctrinar a todos. Pero ahora han incrementado su retórica encausando al presidente número 45 de Estados Unidos, que recibió 75 millones de votos, que es más que cualquier cantidad que ha recibido un presidente en ejercicio en nuestro país. Y también tienen un fiscal de distrito racista en Atlanta que está haciendo todo en su poder para encausarme, imputarme por una llamada telefónica perfecta, incluso más perfecta que la que le hice al presidente de Ucrania. ¿Se acuerdan? Yo les dije que era una llamada perfecta. Esta es más perfecta. Nadie dijo, amigo, muchas personas me dijeron que no lo dijera y que colgara porque algo que dije inapropiadamente, pero no se dijo nada equivocado. En fin, al final decidimos seguir hablando sobre el fraude electoral. El fraude electoral específicamente en Georgia. Más adelante, muchas personas, nadie encontró nada incorrecto con esa llamada perfecta. Muchos meses después, estaban diciendo, ¿saben? Que Trump me hizo una llamada. Examinemos eso. Este caso falso se trajo para interferir con la elección de 2024 y debe ser desestimado inmediatamente. Y luego tenemos el lunático de la izquierda radical que está acosando a cientos de personas de mi gente todos los días por la farsa de las cajas, como lo llama, para que todos sepan. Yo vengo como el presidente que una ley que fue aprobada por el Congreso hace mucho tiempo. Por esta razón, con esa ley se supone que puede negociar con los archivos nacionales los registros de mi gobierno, que hasta el día de hoy es una organización izquierdista que se enfrenta a la Constitución y dice que es peligrosa. ¿Se imaginan ustedes? Tenemos que lidiar con estas personas, pero no hay una delincuencia con la ley de registros presidenciales. De eso no tiene que ver. Estábamos negociando en buena fe, de la manera adecuada, para regresar todos los documentos que abiertamente y que estaban que traje conmigo a Mar-a-Lago desde nuestra hermosa Casa Blanca, así como virtualmente ha hecho otro presidente en el pasado. Cuando el FBI y las autoridades del Departamento de Justicia vinieron acá, le dije a mi abogado que les mostrara la sala de almacenaje muy segura donde estaban bajo llave. El FBI me dijeron, ¿podría poner otra llave? Eso fue lo que me dijeron, poner otra llave en la puerta. Inmediatamente lo hicimos. Muy distinto que lo que pasó con Biden. Luego nos allanamos con muchos agentes del FBI que venían armados, que se llevaron todo lo que querían, incluyendo mis pasaportes e incluso mis registros médicos. Todos estaban consternados. Nunca nadie había escuchado de un allanamiento de ese tipo. Y no se podrían imaginar que eso podría pasar. Inmediatamente pensé de la cuarta enmienda que protege de este tipo de actos irracionales, pero lo hicieron porque nuestro sistema de justicia se ha convertido, lo están utilizando ahora, además de todo lo demás, para ganar elecciones. Aparentemente no me están viendo a través de la prisma de la ley de registros presidenciales. Esto es algo nuevo y me están viendo por la ley de espionaje.
del 1917, mediante la cual la pena es muerte, aunque no tiene nada que ver con tomar cajas de documentos y otras cosas a mi casa, que el presidente Obama, Jimmy Carter lo ha hecho, Ronald Reagan lo hizo. Todos lo han hecho, de hecho. Hillary Clinton, recuerden, 33,000 correos electrónicos, y eso estuvo bien. Nadie dijo Joe Biden. Este fiscal lunático Jack Smith, me pregunto dónde estaba antes. Que otros han dicho que es peor que ellos. Está viendo a Trump dar el mensaje de obtener más documentos, incluso removió varias cajas. Imagínense, a Chinatown, ¿pueden creerlo? Tal vez estaban esperando la experiencia de Hunter y de otras oficinas donde se encuentra ahora su muy famoso Corvette. Ahí también almacenó documentos por todo el piso, incluyendo documentos secretos. Pero eso está bien. Tal vez lo más importante es que tiene 1,800 cajas en Delaware que se niega a dar, pero ¿eso no es obstrucción real? Eso es obstrucción. Como presidente, yo tengo derecho a desclasificar documentos. ¿Y el proceso es automático? Si me los llevo conmigo, es automático. Se desclasifica. Biden era vicepresidente. Él no tenía derecho a desclasificar como vicepresidente. No cubre por esa ley de registros presidenciales, pero no va a importar para él, porque no siguen la ley. Ellos no siguen la ley porque tiene condenas muy severas. Tiene documentos clasificados cuando él era senador, que es absolutamente inexcusable. Y otros senadores, incluyendo demócratas, están indignados. Estamos en CNN Prime escuchando esta transmisión especial de Donald Trump. Después de recibir los cargos, 34 cargos en su contra en Nueva York ante el Tribunal Supremo. Ahora, es interesante, estamos junto a Isel Guerra, no ante el Tribunal Supremo, ante el Gran Jurado, que no es lo mismo. El Tribunal Supremo viene a ser como nuestra Corte Suprema, el Gran Jurado tiene otra distinción, un rango bastante menor, ¿no? Isel, vamos a seguir escuchando, pero comentar parte de lo que ha dicho él, más que solo una defensa de declararse no culpable, que es como se declara hoy día. Él está haciendo una arenga política, está hablando en contra desde la salida de Afganistán, que, bueno, tiene todo un punto ahí, digamos, fue pésimamente hecha, pero obvia que fue acordada por él con el entonces régimen antes de los talibán. Exactamente. Él lo acordó directamente y no puso casi ninguna condición, ¿no? Bueno, ha hablado también de los otros procesos judiciales que enfrenta, los ha calificado de injusto, de ataque contra el país, y hace paralelos con, en el fondo, por ejemplo, respecto de esta llevada de cajas que él hace de documentos que son no propios del presidente, claro, que se va, sino que son propiedad estatal. En el fondo dice que también es una persecución, que la Organización de Archivos Nacionales es una organización de izquierda, en fin, y lo que se hace un punto es el entonces vicepresidente Joe Biden también se llevó documentos a su domicilio. Sí. De hecho, está siendo investigado también por aquello, ¿no? Y bueno, hace una serie de relatos tratando de despejar cada uno de las 4 principales causas que tiene. Otra tiene que ver con intervención electoral en el proceso anterior, ¿no? Claro, y lo que hemos escuchado en los últimos minutos de Donald Trump es eso, como tú bien mencionabas, esta defensa que estábamos esperando ya desde temprano, porque al menos lo que habíamos visto en las últimas horas es que Trump había entregado sus descargos, pero a través de su red social, Truth Social. Y ahora es cuando escuchamos a Donald Trump, quien hace algunos minutos atrás se señalaba que él nunca antes había pensado que esto podía ocurrir en Estados Unidos, que de hecho, a su juicio, Estados Unidos se está yendo al infierno. Son parte de las declaraciones que entrega Donald Trump a esta hora en este discurso que por lo demás da desde Mar-a-Lago, desde Florida. Donald Trump regresó rápidamente tras haber completado este proceso judicial en Nueva York
rápidamente también abordó su avión de regreso a Florida y es allí donde de hecho está entregando estas declaraciones que ya habíamos advertido el día de ayer iba a dar justamente a esta hora. Por momentos más temprano se especulaba con que podía hablar antes de ingresar ante la Corte de Manhattan. Eso finalmente no ocurrió y de hecho lo que queda de la sesión que se vio esta jornada es solo fotografías. Tampoco hay registro de lo que ocurrió al interior de esa audiencia. Sí, había un periodista, no le quiso contestar del New York Times, no le quiso contestar Donald Trump nada. Veamos entonces, sigamos escuchando un poco más de lo que dice el expresidente, el primer expresidente de la historia de Estados Unidos en enfrentar cargos de la justicia. Escuchemos. A las instituciones, a las que quieran examinarlas, pero tienen un problema con su caso, porque número uno, no pueden creer que yo uso tampoco préstamos y tengo muy poca deuda relativo al valor de mis activos y no hay un solo banco que ha perdido $1. Ella me estaba investigando. Yo tengo muy buenos abogados, pero no perdieron $1 durante este periodo. De hecho, los bancos, estamos hablando de ganaron casi $200 millones con Donald Trump y les gustó mucho. Nunca hemos fallado con los pagos, nunca hemos entrado en falta de pagos, tenemos una gran relación. Hay mucho efectivo, no necesito préstamo. Son grandes negocios aquí con mi familia que son fantásticos. Bueno, ahí, Mónica, te cuento que antes de ingresar Donald Trump estaban gritando USA, antes de que Trump estaba desfilando por esta pasarela para llegar finalmente, dando cuenta también del apoyo acérrimo que tiene entre sus seguidores. Ahora, claro, se sabe que este es un proceso que va a durar por lo menos un año, por lo tanto, incluso si llegara a ir a la cárcel, lo cual es extremadamente difícil, pero podría ocurrir ya, podría ocurrir. Aún así, hasta que no haya una sentencia, puede llegar a la presidencia y una vez que llegue a la presidencia, digamos, estamos poniendo en el caso que ganara una eventual elección, si llega a ganar la elección, adquiere mientras esté en ejercicio el cargo inmunidad, por lo tanto, es difícil que teniendo todavía el apoyo que tienen las bases, también el establishment o la élite republicana lo abandone. La élite republicana, sus parlamentarios va a ser básicamente, porque también después tienen que enfrentar sus propias reelecciones, va a hacer lo que digan las bases, mientras tenga apoyo de las bases y muy por lejos de Ron DeSantis, que es el siguiente, que le sigue, el gobernador justamente del lugar del estado donde se encuentra esta casa, es de Mar-a-Lago, donde está hablando este tremendo club de golf que es inmenso, donde vive Donald Trump. La verdad, van a seguir apoyándolo aún a pesar de aquello y de este juicio que pareciera además también ser bien ocupado como un acto incluso político y de publicidad por Trump, que es muy hábil en aquello. Escuchemos qué más dice. El fallido fiscal distrito imputando a un expresidente de Estados Unidos por primera vez en la historia sobre la base de que cada analista dice que no, diciendo que no hay caso. Siguen diciendo que no hay caso. Virtualmente todos dicen lo mismo, pero es peor, porque él sabía que no había caso. Por eso es que se tomó todo este tiempo y lanzó esta imputación ridícula. Todos dijeron que esto no es un encauzamiento, aquí no hay nada. Alguien vino aquí y me dijeron, ni siquiera están diciendo lo que usted hizo. El criminal es el fiscal de distrito porque filtró él debe ser encausado o al menos debe renunciar. Y Alvin Bragg le dijo a la esposa que su esposo tiene a Trump listo sobre esto. Ella desde entonces ya cerró su cuenta de Twitter. Fiscal que representó a los demócratas y a Hillary Clinton en una firma administrada por el hermano Chuck Schumer. Se fue de la firma para ir a trabajar con la oficina del Distrito Federal para encausar a Trump. ¿Se imaginan una abogada que trabajó con Clinton para que en última instancia dejó? Porque Bragg creyó que no tenía caso y ahora
presentó esta ridícula imputación. Y durante la investigación, esta fiscal Mark Perlman escribió y publicó un libro diciendo todo tipo de cosas que tenían privilegio. Y él ha sido reprimido. Enérgicamente no he visto nada al final pero lo que hizo fue probablemente muy ilegal, porque fue reprimido. Incluso el Distrito Federal, incluso Bragg, él estaba molesto porque no se pierde la esperanza, porque hay fiscales en ese despacho que se fueron porque creyeron que el presidente Trump está siendo tratado injustamente. ¿Qué les parece? Me encanta eso. Me gustaría conocerlos. Sigue ahora con algo que ha hecho en otras ocasiones. Lo hizo por de pronto en su segunda campaña, que era intentar desprestigiar las distintas instituciones. Ahora va contra los fiscales de los distintos casos. Lo ha hecho ahora, lo ha hecho en días previos. Y digo que es la misma táctica, básicamente de guión, que hizo en esta segunda campaña, cuando empezó a señalar que si es que no era él el ganador, era porque había fraude. Claro. Básicamente tú cuando dices eso, entonces es una situación prácticamente imposible para un sistema además como el voto electrónico, que no ha sido puesto en duda jamás, que funciona con una serie de resguardos, que es lo mismo que hizo Bolsonaro después, que empezó también a seguir el mismo guión básicamente, y ahora lo que está diciendo es: esta justicia está en mi contra, esto es una persecución política, y por lo tanto esta fiscal de tal caso trabajó con Hillary Clinton, escribió un libro, que hay inhabilitada, debería inhabilitarse, en fin. Para él todo lo que tenga que ver con enfrentar la justicia, que ha sido una constante además a lo largo de su historia, de su vida, va a ser una persecución política. Y aclarar que no está siendo perseguido penalmente por el hecho de pagarle a Stormy Daniels en sí, no es el pago, porque hay muchos acuerdos de confidencialidad que se hacen en Estados Unidos y en muchos países del mundo para que no se sepan ciertas cosas, pero aquí tiene que ver con varios cargos, y podríamos ir contando aquello, pero uno muy importante es que se le paga al abogado de Trump para que él le entregue la plata a Stormy Daniels, la actriz porno, y ese pago es justificado falsificando hartos documentos y en forma reiterada. Esta falsificación de instrumento público es algo que se pena y de manera importante en Nueva York. Y no solo eso, sino que también, por ejemplo, otro de los cargos que se le hacen, porque se habla de 34, algunos son reiterados, no todos son distintos entre sí, sino que tienen que ver con reiteración también de las mismas conductas, algunos de ellos. Otro tiene que ver con el hecho de intentar ocultar información relevante para una campaña, y intentar, en este caso, ocultar un eventual delito, lo cual sí es relevante en una campaña. Por ejemplo, ese es otro de los temas, y otros delitos tienen que ver, eventuales de los cuales se le acusan, tienen que ver con financiamiento ilegal, porque esa plata venía también de campaña y por los límites además de gasto. Sí, así es. La Fiscalía lo que plantea aquí es que Donald Trump, como tú bien señalabas, el pago no es ilegal finalmente. Aquí lo que se apunta es esta falsificación de registros comerciales. Y de hecho, el fiscal Alvin Bragg señalaba también en sus declaraciones durante esta tarde que había prácticamente un esquema, según señalaba aquí la Fiscalía, donde no solo era Donald Trump, sino que también algunos de sus cercanos. Al menos esa es la tesis que presenta la Fiscalía de Manhattan para imputar aquí al exmandatario estadounidense. Y como tú también bien señalabas, no es que se cometa este delito, sino que aquí lo que apunta la Fiscalía es que con esta falsificación de registros lo que buscaba era impedir que se entregaran declaraciones en contra, que pudieran perjudicar en su momento ese 2016 a Donald Trump cuando estaba enfrentando a Hillary Clinton para llegar a la presidencia de Estados Unidos. Y es allí, podríamos decir que esa es la premisa máxima detrás de esta acusación, que ya la semana pasada se había aprobado a raíz del gran jurado de Manhattan y que finalmente conocemos estos cargos. Se había hablado que eran unos 30, hoy día se confirmó que son 34 y de los cuales Donald Trump se ha declarado no culpable de todos ellos. Aquí los abogados de Donald Trump señalaban que él quería llegar
en persona hasta la Corte de Manhattan para entregar esta declaración en esta audiencia que fue sumamente televisada, donde fue seguido de cerca. Lo veíamos, por ejemplo, en el pasillo de esta corte, y según reportan aquí medios locales, Mónica, por ejemplo, una de las imágenes que quedaban de esta jornada cuando él paseaba por este pasillo, ahí habían señalado que los vidrios, por ejemplo, habían sido tintados, los habían escurecido para justamente no ver exactamente lo que estaba pasando. Al final, ¿cómo cierra Donald Trump? Ahí está cerrando, ¿no? Para que veamos su salida y los aplausos al ambiente que recibe. Escuchemos un poco de ese ambiente. Ahí está, músicas, banderas. Característico también de lo que veíamos en su campaña musicalizada, podríamos decir. Ahí va saliendo entonces del lugar en Mar-a-Lago donde lo han ido a escuchar y él a presentar sus descargos frente a las imputaciones que se le han hecho en Nueva York, hasta donde debió viajar para escuchar cada uno de los cargos que se le imputan en un proceso que no es el único, de hecho, que debe enfrentar el expresidente. Tema todo esto que vamos a tratar en profundidad mañana con analistas en Estados Unidos, también aquí en Chile, en distintas ciudades de ese país, desde Nueva York. Vamos a estar de distintos lugares para un especial de Conexión Global Prime en vivo, para que podamos analizar lo que siguen siendo las consecuencias políticas. Son muy interesantes. Esto, algunos podrían creer que es perjudicial para Donald Trump, y probablemente, y de la manera en que lo va a aprovechar, no va a ser algo perjudicial, sino que los efectos en su campaña, no solo en términos de publicidad, sino de victimización también, y de aunar partidarios, de revitalizar a los partidarios, que es lo que tú necesitas además en unas primarias internas, antes de llegar incluso a la votación ya frente al otro partido. Y eso ya lo estamos viendo, de hecho, no solo desde el día, sino que ya desde hace 3 semanas atrás, cuando Donald Trump advertía que iba a ser detenido, ya en ese momento, claro, los seguidores de Donald Trump, campaña. Exactamente, se congregaban en Mar-a-Lago. Lo vemos ahora allí también en Mar-a-Lago, pero ahora ya con sus seguidores de forma más cercana y recibiéndolo, aunándolo, podrían decir algunos. Parece a todas luces lo que podría ser un acto de campaña, cuando recién él ha marcado básicamente la salida para ese proceso electoral. Te invito, Mónica, a que pasemos a escuchar otra de las declaraciones que entregaba en este discurso, que calculo más o menos media hora de discurso de Donald Trump, esperado por lo demás a raíz del silencio que se había mantenido, al menos con él en cámara, durante esta jornada. Ahora tenemos esta interferencia masiva a una escala que no se ha visto nunca en nuestro país, comenzando con la izquierda radical, con el fiscal apoyado por George Soros, Alvin Bragg de Nueva York, que hizo campaña sobre el hecho de que voy detrás del presidente Trump. Vamos a hacer que Trump, a cualquier costo, antes de que él supiera cualquier cosa sobre mi persona, él hizo campaña, y resulta que virtualmente todos los que han visto en este caso, incluyendo los republicanos como los demócratas, dicen que no hay delito y que nunca debió haber sido traído a la atención de la justicia. Bueno, no hubo delito, es la versión que entrega Donald Trump. De hecho, como parte de este discurso también señalaba que él nunca había pensado que esto podría pasar en Estados Unidos. Calificó este proceso como una imputación ridícula, reiterando que a su juicio no hay nada. El fiscal dice otra cosa, y con su equipo en esta investigación de 5 años prácticamente, todo esto a raíz de este pago a Stormy Daniels. Sí, es un momento bien complicado, porque también muchos se preguntan, ya más allá de Donald Trump, ¿cuánto polariza también el fenómeno que él implica, la campaña electoral que ya estaba tensa, polariza al interior del país? Evidentemente que sí, también. Vuelve a revitalizar de alguna manera su campaña, vuelve a poner el foco en las primarias, pero además, claro, tensiona porque es una figura
que en su narrativa, en su discurso, el dividir entre buenos y malos es parte esencial de su relato, y ahora los otros son los malos que lo persiguen y él es la víctima inocente, según él, que está siendo perseguida de manera injusta. Y además lo veíamos hace 3 semanas atrás cuando hacía este llamado a protestar por él, dando cuenta también allí de esa polarización que vemos nuevamente se toma las calles de Estados Unidos, y con las declaraciones que escuchábamos hace algunos minutos atrás de Donald Trump, dando su parecer de lo que está enfrentando ahora con estos 34 cargos en su contra que ha presentado finalmente la Fiscalía de Manhattan en su contra. Muchísimas gracias, por supuesto, por toda la información, y la vamos a seguir actualizando a lo largo del noticiero, por supuesto. Muchas gracias. Y vamos a ir de inmediato hacia una larga jornada de discusión y de votación también de la ley Naim Retamal. Después, Giselle Vergara, de lo que vimos ayer, cuando el gobierno, después de ser rechazada una indicación clave que tenía que ver con la legítima defensa privilegiada en la Comisión de Seguridad del Senado por 3 votos en contra, solo 2 a favor de los también además partidarios de los oficialistas de Insulza y de Proboste. Después de aquello se retiran los ministros de la comisión y hoy entonces intentan defender sus posturas en la sala del Senado. Giselle. Sí, Mónica, ha sido una larga jornada acá en la sala del Senado. Ya son casi 5 horas de discusión al interior de la sala para revisar este proyecto fusionado ley Naim Retamal, que, como tú bien señalabas, comienza y termina la situación ayer en la Comisión de Seguridad con el retiro del gobierno de la discusión luego de rechazarse las indicaciones que ellos estaban presentando. Es una jornada donde se está revisando el proyecto y fíjate que son las 9 de la noche, faltan pocos minutos y todavía no se abre la discusión en la sala del Senado para poder votar el proyecto en general. ¿Esto por qué? Porque si se abre la votación, para que se entienda, no se pueden ingresar nuevas indicaciones al proyecto, y como se está en un proceso en que los parlamentarios han hecho uso de la palabra para poder argumentar su visión y su posición a favor o en contra del proyecto, o sus visiones con respecto al corazón de este proyecto. Hace poquitos minutos estábamos viendo aquí, siguiendo la sesión en la sala del Senado, el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, señalaba que no se puede abrir la votación hasta que terminen todos los parlamentarios de poder argumentar, de poder ocupar sus 5 minutos, y luego de ello se podría recién abrir la votación en general. Un proyecto que tiene más de 100 indicaciones, según nos han señalado. Sería hasta altas horas de la madrugada que el Senado se comprometió a trabajar para poder despachar este proyecto durante el día de hoy. Ha sido una jornada extensa, una jornada larga, que claro, el gobierno durante la jornada de ayer se retira de la Comisión de Seguridad, pero hoy día llega la ministra del Interior, Carolina Toá, también el ministro de Justicia, la ministra vocera de Gobierno, la ministra de la Mujer y también la ministra subrogante de la CEGEGOV para participar de esta discusión, para poder conversar, para poder hablar con los parlamentarios, para poder lograr acuerdos, por sobre todo en este punto que ha sido el punto más conflictivo, que tiene que ver con la legítima defensa privilegiada, una legítima defensa privilegiada como tal, artículo 10, que señalaba las instancias en las que Carabineros podía utilizar su arma de servicio, que se modifica con estas indicaciones y que finalmente no es aprobada en esta Comisión de Seguridad. Pasemos a revisar parte de las declaraciones de quienes han sido los protagonistas de esta jornada y partamos con la ministra del Interior, Carolina Toá, precisamente, que se refirió durante la jornada del trabajo que se está revisando y cuáles son las intenciones del gobierno en la medida de poder avanzar en este proyecto y también lograr este acuerdo que ha sido tan complejo y también tan criticado por la celeridad con que se ha revisado, al menos acá en la sala del Senado, lo que también conocíamos como el llamado a que se puedan escuchar más voces en torno a este proyecto. Coordinación, no hay nada que contar. Estamos concentrados en el debate de hoy, tratar de buscar acuerdos. Ese es el esfuerzo hoy día. Estamos concentrados en esto y uno hace un esfuerzo cuando está en una sesión del Pleno del Senado de dialogar con los senadores. En eso estamos. A eso vamos, en eso hemos estado toda la mañana y vamos a seguir toda la tarde durante la sesión. Terminados esos esfuerzos, ahí se evaluará la etapa que sigue, probablemente va a ser la Cámara. Entonces, dentro de esa nueva etapa, y ahí vamos viendo. Ahora,
Se reitera, es cierto, la disposición de llegar a un acuerdo, pero es complejo. Incluso el propio presidente ha intervenido en más de una ocasión en este tema y en esta jornada llamando a la moderación, a la ponderación, y ha recurrido a algo que parece también pertinente en el sentido de que las posiciones políticas son ambas de alguna manera equivalentes, es decir, que hay un grupo que dice que no está bien técnicamente, otros dicen que sí está bien y que lo que no se quiere es darle un respaldo real a Carabineros. Entonces lo que ha hecho el presidente hoy día es: veamos qué dicen los juristas. Y él dice, en general, ya recurrió no solo una carta con más de 80 juristas de la Universidad de Chile, sino que al debate público donde desde distintas universidades, de distintas corrientes de pensamiento, académicos han dicho que hay problemas en la forma en que se está legislando. Ahora, es muy cierto también que es muy impopular en estos momentos hacer cualquier cuestionamiento para los políticos o restarse de aprobar cualquiera de las cosas que se están conversando. Pero uno esperaría que lo que motivara a un político no fuera la popularidad, sino la convicción que tienen respecto de lo que se está discutiendo. Sí, existían muchos parlamentarios que señalaban esto de legislar un mal proyecto que podría traer consecuencias negativas en un futuro, así lo han señalado también, y la celeridad con que se está sesionando. Estamos ahí, ¿sí? No, por tu otro lado, ahí está. Pero con cara de... Lo acabo de ver. Sí, no, estaba viendo que estaban con cara ahí, pero conversando intensamente lo que va pasando. Intensamente han estado también, contarte un poco de lo que no se ve cuando están las transmisiones del Senado. Hay una sala pequeñita al interior de la sala del Senado donde se legisla, y ahí los ministros entran, salen de esa sala, conversan entre ellos, miran también la discusión y aprovechan la instancia para también conversar con algunos parlamentarios. Se está buscando el acuerdo, eso está claro, pero es complejo poder llegar a este acuerdo en las circunstancias como lo planteaban los parlamentarios, que decían, claro, en la Cámara de Diputados este proyecto estuvo dormido mucho tiempo. Ocurre una situación precisamente en la región de Valparaíso con la muerte de la suboficial mayor Rita Olivares. Ese fin de semana se decide suspender la semana de distrito. Se comienza a legislar en la Cámara de Diputados, se saca este proyecto Ley Naín Retamal, pasa al Senado, pero ellos señalaban desde la semana pasada que habían tenido muy pocas horas para revisar el proyecto, que querían traer expertos, que querían escuchar personas especializadas en la materia, y se han ido sumando muchas voces más que han criticado también parte fundamental de este proyecto. El mismo presidente hoy día también señalaba durante la jornada que habría sido interesante también escuchar al general director de Carabineros en el marco de esta discusión en el Senado. Y esas son algunas de las posiciones que han hecho que el debate sea largo. Ya son 5 horas de debate aquí en la Cámara Alta, y lo cierto es que al parecer queda para mucho rato más, porque deben ser al menos 10 senadores los que quedan todavía por poder argumentar sus posiciones, y como yo te señalaba anteriormente, lo que tiene que ver con abrir la votación, que no lo van a hacer hasta que se pueda terminar estos argumentos, la argumentación de los parlamentarios, porque si se abre la votación no se puede ingresar ninguna modificación. Escuchemos también al presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, con respecto a la discusión de esta jornada de la Ley Naín Retamal acá en el Senado. A ver, tenemos un texto, digamos, que hay una mayoría, acuérdate que esto viene de la Cámara de Diputados por 109 votos a favor, 23 en contra y 11 abstenciones. Esa es la idea. Aquí ha habido algunas modificaciones que han sido acordadas, otras ha habido las diferencias. Bueno, hay espacio hasta el término de discusión general para que puedan acercamiento. Ojalá ocurran. Si lo único que estoy diciendo es que esto se tiene que despachar hoy, y está bien colocarle plazo a todas las decisiones. Sí, colocarle plazos o poder discutir en general y en particular durante esta jornada. También el compromiso que se ha tomado acá en el Senado con respecto precisamente a aquello, poder discutir hasta que se despache desde el Senado, y eso ha sido tema también porque es una jornada donde se deja específicamente la votación y la discusión de este proyecto acá en el Senado, y también pensar en lo que eventualmente podría ocurrir una vez despachándose desde acá, desde el Senado. Te invito, Mónica, que también revisemos declaraciones de
parlamentarios durante esta jornada que han estado en la sala. Ha sido una jornada, la verdad, de las que uno ve poco tránsito de los parlamentarios a la hora de que se está sesionando. Están bastante al pendiente de la discusión que se está llevando al interior de la sala y ha sido una jornada también donde todos han tomado la palabra, prácticamente todos, para argumentar su defensa o su rechazo a este proyecto de ley. Revisemos más declaraciones. Lo que está hoy día aprobado en la comisión de ayer es bastante más deficiente que lo que llegó de la Cámara de Diputados. Y aquí caímos presa de la cuña fácil, esa es la verdad. Y algunos fuimos acorralados en ese sentido. Hay que calibrar bien la forma en que uno usa la coyuntura para empujar en lo que cree. 2 funcionarios carabineros perdieron la vida, no solamente la sargento Rita Olivares, también el cabo Salazar. Y esos hechos generaron un cambio en la agenda pública. En la comisión del día de ayer, que fue una comisión que tuvo un tratamiento complejo, lo seguí entero, ¿ya? Y que tuvo además escenas que yo quisiera que no se repitieran, pues bien, terminó con la aprobación de normas que hoy día los que la aprobaron están conscientes que fue en exceso. No caigamos en descalificaciones como las que hemos visto, donde se habla de gatillo fácil. El único gatillo fácil que hoy día hay es el que tienen los delincuentes y que ha hecho que hoy día tengamos mártires en carabineros. Y eso es lo que queremos evitar con esta ley y vamos a avanzar hoy día. Ojalá que el gobierno se sume, pero si no se suman, tenemos que obviamente cumplir nuestro rol como legisladores. Si alguien quiere recurrir al Tribunal Constitucional, lo haga, es parte de su legítimo derecho, y que después le explique a las familias chilenas por qué le dieron la espalda a Carabineros. Pero están en su derecho. Aquí nosotros no vamos a inhibir a nadie que haga uso de sus facultades legales. Nosotros no estamos buscando nada en este minuto, lo que queremos es que se aprueben las indicaciones del gobierno. Hasta ahí vamos a ver qué pasa en la sala. ¿Van a ir al TC? Por supuesto que vamos a ir al TC, por supuesto que vamos a ir al TC si es que se aprueba este proyecto de ley tal como salió de la Cámara, o además si es que se incluyen las indicaciones, 2 que se aprobaron en la Comisión de Seguridad del Senado, que son terribles. Una que apunta a el tema de la eximir de responsabilidad penal a los altos mandos, y una segunda que relativiza lo que son las situaciones de abusos o llamados a premios ilegítimos que puedan tener las fuerzas policiales. Así que del proyecto, si era malo de la Cámara de Diputados, hoy día es peor. Lo decía el senador Núñez, acudir al Tribunal Constitucional si se aprueban estas modificaciones que hablan de eximir de responsabilidades a los altos mandos, y también lo que señalaba el senador Lagos Weber con respecto a que de la sesión de la Comisión de Seguridad habría salido un proyecto más malo del que venía ya de la Cámara de Diputados y que había sido criticado también durante la semana pasada acá en el Congreso Nacional. Antes de terminar, Mónica, te comento qué podría pasar eventualmente durante las próximas horas, o sea, durante mañana. Nosotros preguntábamos cuáles son las posibilidades de que se pueda revisar despachándose eventualmente el proyecto acá desde el Senado. Nos señalaban que el presidente de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic, es el único que tiene la potestad para poder citar a los parlamentarios a una sesión especial durante la tarde para que puedan revisar el proyecto como sale del Senado. Nos decían desde Chile Vamos, están disponibles, al menos ellos, para poder sesionar, si así sea necesario, a cualquier hora del día. Depende todo eso, y nos insistían en el punto, que sería el presidente de la Cámara de Diputados quien tiene que definir finalmente qué va a ocurrir durante la jornada de mañana, una vez despachado, si es que se despacha de acá el Senado, este proyecto Ley 9. Sí, un par de cosas, Giselle. A ver, cuando se plantea la idea de eximir de responsabilidad a los altos mandos, ahí ya se está hablando de algo incluso que puede generar más rechazo todavía entre los parlamentarios oficialistas que la idea de la legítima defensa privilegiada. Porque la legítima defensa privilegiada no es una exención penal de responsabilidad, es una presunción. De igual manera, el fiscal o la fiscal a cargo de un caso va a tener que probar qué fue lo que ocurrió. Es un primer paso, entre otras cosas, para evitar, puede discutirse si está a favor o en contra, si acotar las causales o no, pero es una presunción. No es una exención penal de responsabilidad. Lo de los altos mandos ya es derechamente una exención de responsabilidad penal que implicaría ni siquiera en el fondo básicamente investigar, o sea, se puede investigar, pero después de que, o más bien para ser más preciso, implica investigar, pero una vez investigado, establecido el hecho, no es punible. Acá no, es otra cosa, digo, para separar los debates. Y lo otro, cuando dice el senador Coloma que este es un proyecto que viene con una amplia votación de la Cámara de Diputados,
dice algo que es cierto, pero omite otra cosa que igual es cierta. Llega con tantos votos porque muchos de los parlamentarios oficialistas votaron a favor esperando las enmiendas en el Senado. Con esa condición votaron a favor, no porque estuvieran de acuerdo, sino porque no querían ser acusados de frenar en la Cámara el proyecto y como se había prometido, indicaciones en el Senado, por eso lo aprueban, Giselle. Sí, es exactamente la situación que ocurre con esta aprobación que tú señalabas, que es una amplia aprobación, porque claro, el gobierno dice que en el Senado va a poder ingresar estas indicaciones para poder mejorar este proyecto, porque todos asumen igual de manera transversal que se trabajó rápido, que se trabajó sobre la marcha, fue una decisión que se tomó de manera transversal por parte de los parlamentarios, pero claro, había muchos que también decían, nosotros no vamos a aprobar, nos vamos a marginar de una votación o simplemente nos vamos a abstener porque consideramos que este proyecto no nos satisface del todo, asumiendo la responsabilidad también de poder legislar en materia de seguridad. Es lo que también han señalado parlamentarios acá en el Senado, como te decía anteriormente yo, con respecto a la celeridad con que se les ha pedido legislar. Populismo por una parte, que han señalado muchos, y muchos otros también con la responsabilidad de poder sacar un buen proyecto y no tener, como han dicho, que arrepentirse en la marcha una vez despachados del Congreso. Sí, solo cerrar diciendo que si vamos a hablar de ir al Tribunal Constitucional, aquí ambas partes tendrían que hacerse cargo, porque cada uno ha desprestigiado de alguna forma las idas al Tribunal Constitucional cuando las hace el otro sector político. Y ahora mismo, respecto a la agenda de seguridad, hay un proyecto súper importante que también está parado por Chile Vamos en el Tribunal Constitucional, que es el que tiene que ver con parte de las normativas con narcotráfico y con crimen organizado, porque se aprobó la cannabis medicinal. Entonces, ojo, que también ellos recurrieron y ahora podría recurrir el otro sector político a raíz de lo que se está tramitando de defensa privilegiada, legítima defensa privilegiada. Así es que cruzadamente se hagan cargo en el fondo. Si es válido que uno lo haga, también es válido que el otro lo haga, y eso corre para ambos sectores. Giselle, muchísimas gracias. Nos vemos, buenas noches. Buenas noches. Y en otras materias, esto les interesa a todas y a todos también, porque tiene que ver con la reforma previsional. Chile Vamos finalmente entregó su propuesta para esta reforma de las pensiones. Los parlamentarios se reunieron con la ministra del Trabajo para presentarle un documento con 7 ejes. ¿De qué se trata? ¿Cómo reaccionó el gobierno? Lo vemos en la nota de Ángela Rayman. Un documento con 7 ejes se entregó Chile Vamos al Ejecutivo como propuesta de un nuevo sistema de pensiones. Y de los diputados que están en la comisión, un texto que además abrió la posibilidad de retomar la mesa técnica de pensiones, en la cual la oposición se restó hace más de un mes. Constatar la voluntad no solamente en declaraciones, sino real de Chile Vamos, de sentarse a conversar, a dialogar y a poner en el centro a las personas. El debate del destino del 6% de cotización adicional ha sido la mayor discusión y también es el primer punto de la propuesta de la derecha. Que el total de este porcentaje vaya al fondo individual del trabajador sigue siendo la postura. Distinto a lo que propone el gobierno, el que plantea que un 30% de este monto vaya a un fondo solidario. La posibilidad de llegar a acuerdos sigue en pie. Si podemos sacar esto en un mes, será en un mes. Si es en un año, será en un año. Lo relevante es que durante el tiempo en que estemos conversando, las partes mantengan ese espíritu de querer llegar a un buen acuerdo. Nosotros estamos abiertos a poder dialogar para buscar un porcentaje de ese 6% que vaya directamente a la solidaridad a los actuales pensionados. Lo que va a estar en disputa va a ser, y en diferencia, en cómo utilizamos ese porcentaje y a quién se lo damos. Que cada trabajador decida si prefiere administrar sus fondos en una entidad pública o privada. Igualdad de competencia entre administradores de fondos y fortalecer la pensión garantizada universal focalizada al 90% más vulnerable de la población son también parte de los puntos presentados. En el gobierno valoraron el ánimo para continuar con el trabajo. Da cuenta de que hay una voluntad de diálogo y si bien efectivamente el modelo propuesto es muy distinto del modelo propuesto por el gobierno, entendemos que hay un esfuerzo mutuo por encontrar un punto común. Nuestro gobierno tiene toda la intención en que esto se resuelva lo más urgentemente posible.
Propuesta que de todas formas fue criticada por el presidente de la Comisión de Trabajo, instancia en la que el proyecto de gobierno fue aprobado en general, pero que sigue en discusión. Financiar la solidaridad solo con fondos generales o solo con impuestos no alcanza, y menos si se rechazó la reforma tributaria. Por otro lado, hay cierta ambigüedad respecto a la separación del rol que hoy día hacen las AFPs, separación que es muy necesaria para que las ganancias de eficiencia finalmente se traspasen a los afiliados y podamos de esa forma también mejorar las pensiones. En el oficialismo tampoco se mostraron satisfechos ni de acuerdo con la propuesta de Chile Vamos. Creo que es importante señalar que en la comisión técnica han habido avances sustantivos relevantes en torno a la discusión, con nuevas fuerzas que se han sumado, y yo llamaría a la oposición, que todavía no se incorpora a este espacio técnico, a que el objetivo no sean conceptos vacíos, porque lo que acabamos de escuchar hasta el momento, en términos materiales, lo único en lo que uno podría decir que hay un avance sustantivo es en la concordancia en aumentar la PGU. Que ellos presenten una propuesta destinada a que el 6% adicional vaya nuevamente a las AFP de la misma forma como que se ha administrado estos últimos 40 años, me parece que es un absurdo, me parece que es retroceder en el tiempo, me parece que Chile no merece una clase de propuesta como esta. Desde el oficialismo señalaron que actualmente también están trabajando en una propuesta para presentar ante la reforma de pensiones. El desafío continuará para lograr un acuerdo en materia previsional. El presidente Gabriel Boric firmó con alcaldes y gobernadores el compromiso transversal por la seguridad. El acuerdo contempla entregar más atribuciones a las autoridades territoriales en el combate contra la delincuencia. Veamos los detalles en el informe de Valentina Nieto. Se selló así un trabajo que inició hace casi 4 meses. Compromiso transversal por la seguridad que firmó el gobierno con los alcaldes y gobernadores regionales a nivel nacional y que contempla en total 92 iniciativas para enfrentar la delincuencia en el país. La manera de enfrentar esta realidad es trabajando unidos, sin atajos, con sentido de urgencia y con responsabilidad. Cuando trabajamos juntos no me cabe ninguna duda que podemos hacer retroceder a la delincuencia. Acuerdo que se sustenta en 5 pilares: mayor atención a las víctimas y la prevención de los delitos, el control en el aumento de los homicidios y el uso de armas de fuego, la persecución del narcotráfico y crimen organizado, además del reforzamiento del trabajo de las instituciones que combaten la delincuencia y, por último, la modernización y protección a las policías. Más allá de su contenido y quiénes van a ser sus protagonistas, nos muestran que sí se puede, que podemos marcar un camino que no se base en derrotarnos unos a otros, sino en construir puentes y dar certezas. Primer paso de este compromiso que entregará más atribuciones a las autoridades territoriales. En los municipios, por ejemplo, se dará un rol más protagónico a los inspectores municipales, aumentando incluso las sanciones para quienes los agredan. Además, se reforzarán los consejos comunales de seguridad, dotándolos de mayor eficacia e incidencia. Obviamente optimismo, siempre hemos requerido tener más atribuciones, a pesar de que esto está muy lejos de aquello que los municipios realmente necesitamos. Lo más importante para nosotros son señales claras del gobierno. El acuerdo por la seguridad, este acuerdo transversal, tiene varios capítulos. Hoy día solo nos mostraron el capítulo de las municipalidades. No se mostró todos los más importantes, que son los cambios en materia penal. Y si la derecha se sigue negando a legislar en términos de entregarle al Estado los recursos que requiere para acompañar esta iniciativa, esto podría ser nada más que una declaración de buenas intenciones. Sabemos también que problemas complejos no tienen soluciones simples. Y por eso este desafío no admite ni politización ni farandulización para poder avanzar con el sentido de urgencia que requerimos. El compromiso también contempla permitir que los gobiernos regionales se puedan diseñar y ejecutar políticas de prevención del delito, unificando programas de seguridad entre las comunas. Necesitamos también urgentemente que se nos reconozca la legitimación activa, es decir, la posibilidad de querellarnos en aquellos delitos más graves en nuestros respectivos territorios. Pero creemos que un paso adelante en la dirección correcta. Se va a habilitar un acuerdo con el gobierno central donde los gobernadores regionales vamos a tener competencia en materia de prevención del delito y atención a víctimas, cuestión que es tremendamente importante para nosotros. Compromiso transversal por la seguridad que logró llegar a puerto, al menos con los alcaldes y gobernadores. No corrió la misma suerte la agenda del
de negociaciones que se intentó en el Congreso. Aprovechemos el cambio de opinión que han tenido muchos desde la izquierda. Nosotros mantenemos la misma opinión que hemos tenido durante muchos años respecto a la importancia de Carabineros, pero hoy día aprovechemos que parte de la izquierda ha cambiado de opinión. Encuentro una muy buena noticia ese acuerdo transversal donde hay alcaldes de todos los colores políticos, de derecha, centro, izquierda, independientes, etcétera, gobernadores también. Se le dan más atribuciones a las alcaldías. Acuerdo que busca fortalecer la labor que realizan los municipios y gobiernos regionales con una agenda legislativa que busca comenzar a aplicarse desde abril de este año. Seguimos avanzando con otras noticias. Autoridades presentaron el plan de contingencia para la salida de Santiago durante este fin de semana largo. Se espera que más de 400.000 vehículos dejen la capital. Carabineros reiteró la necesidad de planificar los viajes y de ello nos cuenta Daniela González. Probablemente usted ya está contando los días para el fin de semana largo. 3 días de descanso que muchos van a usar para salir de Santiago. A la sexta región, sí. Voy a ir a un pueblito llamado Anilahue Cornejo. Yo creo que sí, tal vez a Viña. Sí, yo en mi caso diría como bien lejos, como ¿cómo se llama? Licanray. Quiero viajar al sur, a Constitución. Tengo mi papá allá y mi hermana. A Santa Amelia. Lo ideal sería irnos temprano en la mañana, ya que hay mucho menos locomoción, y si no irnos bien tarde en la noche. Una de las dos. Por eso mismo se espera mayor flujo en las carreteras. Es probable que se triplique el número de autos que circulan por las distintas pistas hacia el norte o hacia el sur, por lo que es casi evidente que el tráfico será más lento, porque se espera que más de 400.000 vehículos salgan de la capital. En un momento como este es cuando nuestra infraestructura se ve más estresada y donde nos vemos más complicados en dos términos. En un sentido, por el lado de mucha afluencia, lo que nos va a generar probablemente congestión. En ese sentido, el llamado es a ocupar, por ejemplo, los modos de transporte público, a tratar de compartir el vehículo, a ojalá entender que tenemos que todos contribuir a que el sistema de autopistas funcione de la mejor forma posible, a preferir los otros horarios en que hay menor congestión. Los días con mayor flujo vehicular serán la noche del jueves 6 y la mañana del viernes 7. Para descongestionar se establecieron medidas como el peaje a Luca en la ruta 68 y la ruta 5 Sur y también sistemas 3x1. Además, se restringirá la circulación de camiones en horarios específicos. Hay que programarse en la salida de la región metropolitana de manera de que si vamos a salir, que podemos salir por ejemplo el jueves en la mañana donde hay rebaja el peaje a Luca en algunas carreteras, aprovechar eso y también aprovechar que ahí entonces va a haber menos tráfico. Y en caso de salir el jueves en la tarde o el viernes en la mañana, bueno, salir bien dispuesto, digo yo, preparado para un viaje probablemente un poco más largo. Vamos a tener más de 1.900 carabineros desplegados a nivel nacional, no solamente en las carreteras, sino que también en los lugares de mayor afluencia de personas para estos fines de semana. También quiero destacar que tenemos un servicio ya dispuesto en los terminales en la región metropolitana, en donde estamos haciendo énfasis en la fiscalización de los conductores de los buses respecto a alcotés y narcotés. El año pasado en esta fecha se registraron más de 800 siniestros viales y lamentablemente 20 personas fallecieron solo en estos 3 días. Por eso el principal llamado es a manejar con cuidado, respetar las velocidades, usar correctamente los aparatos de retención infantil y en ningún caso utilizar distracciones a la hora de conducir. Ya, estamos con don Nicolás Paut, que se ha dignado a volver a este noticiero en cuerpo y alma para lo que llamamos el momento Paut. Si me tratas de don, por supuesto que tengo que estar acá, Ya, pues Mónica. Estupendo, todos los don que quiera para que nos explique lo que ha pasado hoy día con la tasa de interés que sigue en 11,25% con un mensaje más bien claro. La inflación se está moderando más en ceder. Exactamente, muy buenas noches a quienes nos están viendo desde sus casas. El Banco Central dio hoy una confirmación y una novedad. Partamos por la confirmación, que tiene que ver con la tasa de interés en sí. 11,25% y vamos a ver la siguiente trayectoria que nos muestra cómo se ha estabilizado en ese nivel. Fíjate en la curva cómo venía empinada hasta octubre. En octubre llegó a 11,25%. Y allí se ha mantenido sin cambios.
Reunión de diciembre, 11,25%, reunión de enero, 11,25% y la de hoy de abril, 11,25%. Entonces es una confirmación y yo creo que nadie en el mercado esperaba algo distinto respecto a esta decisión, 11,25%. Ya acá la confirmación. Pero ese número, Mónica, también trae una novedad y la novedad la vamos a mostrar ahora en el penúltimo párrafo del comunicado de la reunión de política monetaria, que es donde el Banco Central dice lo que va a hacer en adelante, que es la principal novedad en cada una de las reuniones. Este es el penúltimo párrafo. Y aquí es muy importante. La economía se está ajustando más lento que lo previsto. Esto, en otras circunstancias, diríamos que es una excelente noticia, que es que la actividad no va a caer tanto como se esperaba. Pero, ¿qué es lo que produce eso en un contexto de alta inflación? Que siga la alta inflación y que es la segunda idea en esa oración. Pero la inflación está tardando más en reducirse. Ese es el titular más importante del comunicado del Banco Central. Y luego viene la consecuencia. Sí, no tanto el 11,25%, porque era un dato, se sabía que iba a ser así. Pero es esto, la inflación está tardando más en reducirse. ¿Y por qué es lo más importante de este comunicado? Porque el Consejo del Banco Central considera que la meta de llegar a 3% anual acumulado en los 12 meses se va a demorar más. Claro. ¿Y qué es lo que se produce cuando eso se demora más? Lo que vemos acá. El Consejo considera que será necesario mantener la TPM, tasa de política monetaria, en 11,25%. Y eso tomará más tiempo que lo previsto en diciembre. Y eso es lo que hay que tener en cuenta de este mensaje, Mónica, y muy importante porque mañana el Banco Central va a publicar el informe de política monetaria de marzo, donde, con otras palabras, con más texto, con más gráficas, con más números, va a explayarse más diciendo lo mismo, que la tasa no se va a bajar en la próxima reunión de abril, y ¿sabes qué, Mónica? Tampoco se bajaría en la reunión de junio, que es donde la mayoría del mercado ubicaba el comienzo del proceso gradual de recortes. Precisamente tras conocer la decisión del Banco Central en Agenda Económica, lo analizamos en detalle y el economista jefe del Santander estima eso, que no se va a bajar la tasa de interés en junio. Cabe esperar que en lo que publiquen mañana, ellos más bien posterguen hasta el tercer trimestre las bajas de tasas, se muevan del segundo trimestre al tercer trimestre. Y ahí las posibilidades son básicamente dos, o julio o septiembre. Y yo pienso, en nuestro análisis, por lo menos lo que vemos, es que ya en julio van a existir condiciones para iniciar el relajamiento monetario. Vamos a ver inflaciones más bajas, luego del dato de mañana, del jueves, perdón, que va a ser alto por un tema estacional. Luego de eso vamos a ver inflaciones más bajas y también vamos a ver una economía que va a seguir bastante débil hacia adelante y por lo tanto va a generar condiciones, como te digo, para recortar la tasa ya en julio. Hay varios equipos de estudio que opinan lo mismo. Algunos dicen que igual podría ser en junio. Bueno, mañana vamos a conocer más antecedentes cuando Rosana Costa comunica el informe de política monetaria al Senado en su conjunto. Y algo muy importante también, para quienes están viendo CNN Prime ahora, sigue siendo muy bueno invertir en depósitos a plazo. Si la tasa de interés se mantiene alta como está ahora, sigue siendo una buena recomendación. Y esto es lo que muestra lo extraño del momento económico en que vivimos, porque hace 3 años nadie hubiera recomendado un depósito a plazo. No te da nada. La frase clásica, no te da nada. Nada. No, es tener la plata perdida. No, botada. Pero ahora está rentando más de un 1% mensual. Sí. Súper bueno. Sí. Hasta que ya se sepa cuándo el Banco Central va a empezar a bajar la tasa de interés. Ahí van a empezar a rentar cada vez menos los depósitos a plazo, pero eso todavía no sucede y por lo tanto sigue siendo una buena recomendación. Muchas gracias, Nicolás Paut. Oye, tú que usas redes sociales, ¿no serás un influencer? No creo. No estás preocupado por lo que el Servicio de Impuestos Internos está haciendo, no hago bailes, tampoco muestro las comidas que estoy haciendo. No promocionas nada. No. Ya. Así que no estoy dentro de ese grupo. Ya. Porque te invito a ti a ver la siguiente nota. Quien está en sus casas, el Servicio de Impuestos Internos está poniendo foco, entre otras cosas, en la operación Renta, en 141 influencers, porque claro, se dice, promocionan ciertos productos, les llegan ciertas cosas, hay pagos, no hay pagos, se declara o no se declara, se monetiza o no se monetiza esa influencia, sí.
y entonces esa recompensa en productos o en dinero. ¿Está siendo declarado o no? Porque debiera tributar. Bueno, de ello nos cuenta en su informe Macarena Román. Oh, muchas gracias. A ver. Solo un hecho como ese puede incentivar a usted a un trabajo y a ganar miles de millones de pesos. ¿Cómo? Se lo contaremos en la siguiente nota. Es que son miles las opciones que proporcionan las redes sociales para capturar seguidores y con ello publicidad y eventos, lo que podría generar millonarios ingresos, un rubro que es cada vez más explotado y por eso en el marco de la Operación Renta, el Servicio de Impuestos Internos le puso atención. Estamos iniciando un proceso de fiscalización y también un llamado a estos contribuyentes que son bien conocidos para efectos de que presenten sus declaraciones de renta y que sean un ejemplo frente al resto de la ciudadanía. Es que algunos influencers llegan a millones de usuarios. Por ejemplo, Facundo Alonso tiene 19 años y hace 3 se dedica a crear contenidos para redes sociales. Hola, soy Facu, me conocen algunos como Dímelo Facu, soy influencer, hago música, tengo mi marca de ropa, soy bastante disperso en lo que hago y me gusta comunicar siempre todo el contenido que hago. En Instagram tiene más de 134.000 seguidores, mientras que en TikTok pasa el 1.600.000. La red social es súper relativo a los ingresos, pues en un mes puedes ganar muy bien, en un mes puedes ganar muy mal y así se va dando porque en realidad no es un sueldo fijo. En cuanto a las campañas, hay campañas de 100.000 pesos, como de 300.000 pesos, como algunas que llegan a los millones, pero ya hablamos de contratos más grandes. Eso sí, Facundo dice tener todo en orden. Es que trabaja con una agencia dedicada a este rubro, que lo guía, entre otras cosas, con sus impuestos. Se le asesora primero como desde la parte tributaria, de cómo iniciar actividades, hacer una boleta de honorario, qué es una boleta de honorario, todo el tema de después de la devolución de impuestos, todo ese tema. Y siempre se está como controlando y fiscalizando que se cumpla. Pero no todos tienen en orden sus tributos. Por eso el Servicio de Impuestos Internos llegó a 141 generadores de contenidos que podrían estar incumpliendo su declaración de impuestos. Se tomaron 4 plataformas: Twitch, Instagram, TikTok y OnlyFans. En los 3 primeros, algunas de las consideraciones son los seguidores e ingresos, mientras que en el último se analizan los suscriptores. La educación tributaria es básica. Si nosotros queremos vivir en una sociedad más justa, bueno, las personas que perciben estos ingresos deben pagar lo justo, lo adecuado. Una de las dificultades es que cada red social tiene su propio negocio. Por otro lado, los influencers en ocasiones se reciben productos para ser promocionados o el llamado canje. Se le puede pagar con un artículo de lujo caro y en ese caso ese sí es un ingreso. Y por lo tanto se tiene que ver cuál es el valor comercial de ese artículo con el cual le están pagando. Además, el Servicio de Impuestos Internos realizará un plan piloto con 4 representantes de cada una de las plataformas consideradas por el organismo. Todo para confirmar si los parámetros usados para medir a los influencers están en lo correcto o deben ajustarse, ya sea bajando el criterio de seguidores o de ingresos. Seguimos avanzando y les contamos que el Servicio de Impuestos Internos está en lo de los influencers. Por supuesto que está en lo de los influencers, porque es necesario que todos los que tienen alguna actividad económica, evidentemente, hagan este proceso de normalización de actividades. Algunos lo hacen, otros van a tener que hacerlo a raíz de esta fiscalización. Pero en otras materias les queremos contar que extenso y con recriminaciones cruzadas entre el oficialismo y oposición fue el debate de la ley Naim Retamar en el Senado, una tramitación que el presidente Gabriel Boric pidió fuera con alto sentido de responsabilidad, previendo una áspera discusión. El mismo día en que más de 80 penalistas advirtieron los riesgos que tiene la legislación como está planteada. Los detalles con Estefanía Bustamante. No era secreto que la moneda debía analizar cada paso antes de reponer sus indicaciones al proyecto de ley Naim Retamar, que fueron rechazadas en la Comisión de Seguridad a solo horas de la votación en sala. Legislemos con un alto sentido de responsabilidad, escuchando a los expertos y más aún, en particular, después de lo que se aprobó ayer en la Comisión del Senado, donde ni siquiera
donde ni siquiera se escuchó a Carabineros. Pese al llamado del presidente, el inicio de la sesión en el Senado se entrampó casi una hora, precisamente por la petición del PC, escuchar a más expertos, un llamado al que se sumó parte del oficialismo y la democracia cristiana. Y yo quiero una explicación, presidente, por qué no se recibió a este representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas. Me parece gravísimo. Al menos, antes de iniciar esta votación, que tengamos la opinión de todos los que dijeron que la habían enviado por escrito. Se le dijo al presidente de la comisión por qué no había citado al general director de Carabineros. Contestó: yo conversé con el general director de Carabineros. Yo no sabía que eso sustituía una citación a una comisión. La verdad es que es un poco extraño. En total fueron 3 los expertos citados por el senador de Bópoli y presidente de la Comisión de Seguridad, Felipe Kast. Una decisión que repercutió 3 días después en la sala y que tuvo que resolver el líder de la testera. Se desbandó esto ya. Yo entiendo que usted tiene su visión sobre el tema y la respeto, pero las comisiones tienen su forma de trabajar. Citación a comité, entonces, aquí al lado, hasta por 20 minutos, que quede claro. Reunión de comités donde el gobierno se mantuvo al margen por esos 20 minutos, también desde el inicio de la sesión en sala. No hay nada que contar. Permiso. Uno hace un esfuerzo, cuando está en una sesión del Pleno del Senado, de dialogar con los senadores. En eso estamos. A eso vamos, en eso hemos estado toda la mañana y vamos a seguir toda la tarde durante la sesión. Los comités acordaron debatir, votar y finalizar con la reposición de indicaciones, entre ellas las del Ejecutivo, que modifica el Código de Justicia Militar y elimina la legítima defensa privilegiada, ambas rechazadas en la Comisión de Seguridad, causando la molestia del gobierno, que se retiró de la sala. El gobierno está especialmente preocupado por 2 indicaciones que fueron aprobadas el día de ayer. La primera, que exime de responsabilidad penal en los casos en responsabilidad del mando, y lo segundo es que estrecha la aplicación de los apremios ilegítimos. Nos parece que esas 2 normas en particular exceden la discusión sobre protección de las policías. Discusión que nuevamente tuvo desde la tribuna familiares de carabineros asesinados, también a víctimas de la dictadura militar. Gracias al respaldo de las Naciones Unidas y las denuncias de los derechos humanos, pudieron lograr algo de justicia, como son las víctimas de la dictadura militar que hoy día nos acompañan acá, presidente. No, a ver, quiero dejar claro que veo que hay harta gente en la tribuna. Aquí hay un reglamento que no se permiten hacer manifestaciones. Pero las manifestaciones siguieron a lo largo del debate, que se centró en el uso de la fuerza policial. No podemos seguir. No sé, oye, pero pido especialmente, porque si no... No podemos. Yo entiendo, presidente, que la izquierda se enfurece cuando yo hablo. Oiga, pero volverá. No hay más manifestaciones, de verdad, no más. Hago reserva de constitucionalidad de los artículos 1, 7 y 8 y obviamente voy a reponer indicaciones junto con otros senadores. Mientras que las alternativas de La Moneda se acotan entre forzar el debate hacia una comisión mixta, presentar un veto presidencial o acudir al Tribunal Constitucional. Es parte de su legítimo derecho y que después le explique a las familias chilenas por qué le dieron la espalda a Carabineros. Pero está en su derecho. Derecho que no es el óptimo, según la ministra del Interior. Llegar a ese límite dependerá de la discusión en sala, que comenzó a las 4 de la tarde y que será hasta total despacho. Cierre de playas, no manipular animales muertos y alertar a la autoridad correspondiente. Medidas anunciadas por autoridades para este fin de Semana Santo, como consecuencia de los brotes de gripe aviar que se han registrado en las costas del país. Frente al consumo de productos del mar, el Ministerio de Agricultura aseguró que no se va a ver afectado. Cristian Soto con el informe. 13 regiones del país, desde Arica a Los Ríos, se mantienen bajo alerta sanitaria a consecuencia del virus que ha provocado la muerte de centenares de aves y mamíferos costeros. Quiero recalcar que esta es una enfermedad que es transmitida por los animales y por ende el riesgo de contagio está justamente en su manipulación. Esto quiere decir que si usted avista un ave o un animal que esté enfermo, que esté moribundo, que haya fallecido, ya sea un ave silvestre o un ave doméstica de su corral, lo que tiene que hacer en ese caso es no manipular a ese animal de ninguna forma y llamar a las autoridades competentes, ya sea Cernapesca o el SAC. Sin embargo, existe preocupación frente al arribo masivo de turistas a diferentes playas del país durante este fin de Semana Santo. La región de Antofagasta, por ejemplo, ya decretó el cierre de 5 de ellas. Efectivamente, la ley establece dentro del sistema de gestión de riesgo de desastre que las regiones tienen autonomía para tomar las determinaciones. Es decir, si
X región determina dentro de su comité que se estima que es prudente hacer un perímetro de seguridad, un cierre de playa, si tienen las herramientas necesarias para hacer el control, la fiscalización, ellos tienen las herramientas, no necesitan una autorización de nivel central para hacerlo. En casos donde hay gran varamiento de aves muertas en la costa, es una buena recomendación a los alcaldes, gobernadores, a las autoridades de salud, cerrar playas al acceso humano. La remoción de cadáveres silvestres puede demorar hasta 12 horas, potenciando una eventual manipulación de personas y limitando el acceso a especialistas para muestras del laboratorio. Medidas en zonas costeras que suman a otras para animales en cautiverio. En el caso de aves de corral, tanto en sistemas de traspatio o sistemas industriales, también se hace lo mismo. Y aquí se va un paso más allá porque se sacrifica a todo el lote o a todo el galpón que está afectado, de forma de evitar el riesgo de que el virus siga circulando. Información fundamental previa a Semana Santa, en la que la autoridad aclaró dudas con respecto al consumo de pescados y mariscos. Para Semana Santa el consumo de peces y marisco no está contagiado por la influenza aviar, no hay evidencia de ello. Gripe aviar que es seguida de cerca por el mercado. Chile frenó las exportaciones de este producto en marzo y hasta ahora no se ha visto una disminución ni en su producción ni en su consumo. Entonces pasa que la gente ha consumido más pollo porque se ha pasado el dato de alguna forma de que baja el pollo, al tener toda la producción en territorio nacional, baja el precio, entonces la gente se inclina por el producto avícola, lo que hace que haya quiebre de stock en las empresas nacionales y al haber quiebre de stock vuelve a subir el precio, entonces ha sido bastante oscilante. La prevención y el seguir las recomendaciones establecidas en estas direcciones y teléfonos oficiales será fundamental durante este fin de semana largo, para evitar nuevos casos de un virus que hasta ahora no registra infecciones ocasionadas de humano a humano. Vamos al tema constitucional. La Comisión de Expertos aprobó en general 2 nuevos capítulos para el anteproyecto constitucional. Josefina de la Fuente tiene todos los detalles. Josefina, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. El día de hoy la Comisión Experta siguió votando iniciativas que presentaron la semana pasada, entre ellas las que tienen que ver con el capítulo del Congreso Nacional y Gobierno. Se aprobaron esos capítulos por unanimidad, 24 votos a favor, y dentro de las normas se encuentra una que propone un umbral electoral de un 5%, es decir, los partidos políticos que no obtengan un 5% de la votación nacional no pueden participar en la distribución de escaños en el Congreso Nacional. ¿Qué hay detrás de eso? Un diagnóstico de los comisionados expertos que establece que ha aumentado la fragmentación en el Congreso Nacional, que se hace difícil la gobernabilidad y que por lo tanto uno de los objetivos es tratar de disminuir la cantidad de partidos políticos que tienen representación parlamentaria. Escuchemos lo que dijeron algunos comisionados expertos respecto al diagnóstico y qué es lo que quieren hacer con estas iniciativas que al menos por hoy obtuvieron el respaldo de todos los comisionados expertos. Creo que el umbral del 5% es un umbral relevante, importante, que no es tan alto ni tan bajo. Ahora, es importante decir que acá yo creo que falta trabajar en el sistema electoral. Yo soy una firme partidaria y convencida de la necesidad de tener listas cerradas en la elección de Parlamento y eso es algo que todavía estamos discutiendo al interior de la subcomisión. A mí me parece que es muy relevante para reconocer a los pueblos indígenas, reconocerles sus derechos políticos. Esto implica que tengamos representación política de los pueblos, podemos determinar el número, yo creo que se lo tenemos que dejar a la ley para lograr finalmente la paz, la gobernabilidad y el reconocimiento de los pueblos. Es fundamental que hayan escaños reservados. El problema que nosotros identificamos que es el más relevante, que es la fragmentación de partidos políticos en el Congreso. Y nos hacemos cargo con un conjunto de herramientas. Una de ellas, por ejemplo, es poner la elección de los parlamentarios en la segunda vuelta presidencial o cuando esta corresponda si es que el presidente resulta electo en la primera vuelta. Es importante no descuidar los pesos y los contrapesos. Y parte de esos pesos y contrapesos y que están contenidos en el capítulo de gobierno tiene que ver, por ejemplo, con que tengamos una Cámara revisora simétrica con la Cámara de origen, un Senado que se renueve por parcialidades y los controles que eventualmente procedan a nivel de la Corte Constitucional. Además, se han aprobado estos 2 días de votación iniciativas que van en la línea de fortalecer la participación ciudadana, por ejemplo, incorporando la iniciativa popular de ley. Además, lo que buscan es mejorar la colaboración entre el Ejecutivo y el Legislativo. Se introduce en esa línea un artículo que hace obligatorio la designación de un ministro coordinador por parte del presidente de la República. Vamos a escuchar lo que dijeron los expertos Francisco Soto y Sebastián Soto, también miembros de la Subcomisión de Sistema Político. Somos el país
país, digamos, con peor legitimidad en el mundo en cuanto a su relación y conexión con los ciudadanos. Entonces busca justamente generar un nuevo vínculo. Lo que nos queda es ingeniería de detalle, y en ese sentido nosotros tuvimos un diagnóstico similar. Hay que fortalecer la capacidad del presidente, que muchas veces cuenta con una minoría para gobernar, el que pueda implementar su agenda, y el fortalecer la idea de partidos grandes reconectados con la ciudadanía. Lo que hacemos en la propuesta es exigir que el futuro presidente deba designar a un ministro coordinador, porque nos parece importante generar un primus inter pares, es decir, generar un jefe político que pueda tener las relaciones con el Congreso, pueda también servir en alguna medida de fusible en casos de crisis y también eventualmente alejar a la figura del jefe de Estado, del presidente de la República, de la transacción legislativa. Esta no es una figura extraña en el constitucionalismo, esta figura no cambia el régimen de gobierno, puesto que sigue siendo de exclusiva confianza del presidente. Bien, estas iniciativas se han aprobado en general, recién estamos en una primera etapa, luego viene en los próximos días la etapa de indicaciones, se le pueden introducir enmiendas y cambios a estas iniciativas, a este esqueleto preliminar, y luego viene entonces la negociación entre los distintos bloques. Hay temas pendientes, sobre todo en la subcomisión de sistema político, va a haber unos escaños reservados para los pueblos indígenas, qué va a decir la norma respecto al sistema electoral y qué va a pasar también con los indultos particulares que puede entregar el presidente de la República. Esas normas se van a comenzar a discutir en los próximos días y también se van a definir los detalles entonces a través de las indicaciones. Le agradecemos su informe a Josefina de la Fuente y les contamos que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, expuso ante el Congreso Nacional de Chile de manera telemática. En la instancia, el mandatario ucraniano hizo un llamado a apoyar los esfuerzos por la paz y la estabilidad económica de su nación. La sesión conjunta no estuvo libre de críticas por la ausencia del Partido Comunista y del Frente Amplio. Nos lo cuenta Francisca Cárdenas. Evaluar la posibilidad si nuestro presidente puede hacer un discurso. Miembros de los partidos de Cámara de Diputados no quieren. Fue en noviembre del año pasado cuando el representante de Ucrania en Chile lamentó que diputados y senadores de izquierda no dieran su apoyo para permitir que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, expusiera ante el Congreso chileno. Pero tras distintas tratativas y la aprobación de los parlamentarios, excepto del Partido Comunista, este martes se concretó la primera intervención del mandatario ucraniano. Tenemos que liberar todavía más de 1.900 ciudades y pueblos de Ucrania del mal ruso. Es para eso que creamos la coalición de países que ayudan a Rusia a defender nuestra independencia nacional y las vidas de nuestra gente. Es para eso que propuse en otoño pasado la fórmula de la paz. Más de un año ya ha transcurrido desde que Rusia invadió Ucrania, lo que ha obligado a miles de ciudadanos a buscar refugio en otros países, generando la condena internacional a las operaciones militares y a las violaciones de derechos humanos. Pero a la sesión conjunta que fue realizada en el Salón de Honor del Congreso no llegaron todos, faltaron varios del oficialismo que previamente ya adelantaban que no asistirían. Lamentamos que cuando hoy día se requiere paz, se requiere escucha activa, finalmente haya parlamentarios, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, que finalmente no acompañaron al presidente Zelensky. Me gustaría que el gobierno de Chile fuera más protagonista en la solución política negociada y en la paz para este conflicto, que obviamente pasa por reconocer las fronteras de los países y porque se acaba la invasión. Pero esa es la línea que yo defiendo y voy a participar siempre y cuando tenga garantías de que escuchar a Zelensky va a ir en esa línea. Hoy día tengo serias dudas que sea así. La presentación del mandatario ucraniano fue respaldada por la mayoría de las fuerzas del Senado, a excepción del Comité de RD y el PC. Uno de los argumentos de las colectividades para que no se realizara la videoconferencia era que Ucrania permanece aún en conflicto y que son temas que debe tratar el Ejecutivo. Hay un viejo dicho en Chile que decía que cuando llovía en Moscú, el Partido Comunista en Chile abría los paraguas.
Eso era una talla del pasado, pero creo que se hizo presente hoy día. Recordemos que la política de Estado no la lleva el Congreso, la lleva el presidente de la República, por tanto esta sesión que es simplemente escuchar a Zelensky, el Congreso no tiene más que opinar al respecto, por tanto no sé si vaya a la sesión todavía. Fue hace menos de un mes que el presidente Gabriel Boric se reunió de manera telemática con el mandatario ucraniano. En la instancia debatieron sobre la cooperación entre los países y la Corte Penal Internacional en medio de la orden de detención que se emitió por parte del organismo en contra del presidente de Rusia, Vladimir Putin, a quien se le acusa de crímenes de guerra en Ucrania. Tiene un tremendo valor de asumir de que más allá de que haya conflictos hoy día que están a miles de kilómetros de distancia, cuando la ley internacional, cuando los derechos de las personas están socavadas, creo que los países tienen que reaccionar. Una instancia que tenía como objetivo escuchar al jefe de Estado en el marco del conflicto que su país mantiene con Rusia. Zelensky aprovechó de pedir apoyo humanitario para enfrentar el exterminio a varias comunidades ucranianas y recalcó una de sus propuestas con 10 puntos para recuperar la paz. En esta época, la Seremi de Salud de la región metropolitana intensifica las fiscalizaciones a chocolaterías, porque es un producto que aumenta muchísimo su venta por la Semana Santa con los ayudantes de los conejitos, ¿no? Del conejito. Hasta ahora se han abierto 9 sumarios sanitarios, 2 de ellos hoy martes, a 2 importantes cadenas de chocolates, como nos cuenta María Luisa Carrión. Vamos a hacer una fiscalización de los chocolatitos de Pascua de la Resurrección. Que no exista un gancho para niños y niñas menores de 14 años con figuras infantiles que pueden ser atractivas para ellos a consumir este tipo de productos. 2 fiscalizaciones a 2 cadenas de chocolaterías hizo este martes el Seremi de Salud de la región metropolitana. El resultado, ambas quedaron con sumario sanitario y con prohibición de venta de algunos de sus productos por no cumplir con la ley de etiquetados en ventas para menores de 14 años. Estamos intensificando en esta fecha desde la Seremi de Salud la fiscalización de esta ley de etiquetado nutricional de los alimentos, en particular que se cumpla con el etiquetado altos en o los mensajes promocionales, como también que no haya venta y gancho de venta publicitaria para menores de 14 años. Por ejemplo, como lo son los juguetes, figuras infantiles, dibujos animados que están asociados a algunos de estos alimentos y que están prohibidos según la normativa. Y eso es precisamente lo que no se habría cumplido en estos casos. Había gráficas alusivas al conejo de Pascua. Hasta la fecha ya son 9 los sumarios sanitarios que se han iniciado contra chocolaterías en medio de estas fiscalizaciones en los días previos a Semana Santa. Y no solo que estén correctamente etiquetados preocupa a padres y autoridades. Hay otros puntos sobre la mesa una vez que ya el conejito dejó sus sorpresas. Llega el conejito de Pascua a nuestros hogares, tenemos los chocolates en nuestra casa y la pregunta que todo padre tiene: ¿cuánto deben comer nuestros hijos? ¿1, 2, 3 o 4 al día? La respuesta la tienen los especialistas. Es que esta fecha representa el 10% de los ingresos totales anuales de la industria. Además, nuestro país es el que tiene el mayor consumo por persona en toda Latinoamérica. Por eso los especialistas tienen una serie de recomendaciones en esta época. La recomendación exacta sobre la porción va a depender específicamente del requerimiento energético del niño, pero las recomendaciones generales son que los niños mayores de 2 años coman como máximo entre 3 a 5 huevitos de chocolate en el día. Y de qué tipo de huevito de chocolate va a depender también, pero en general los que tienen mayor porcentaje de cacao son los que tienen menos cantidad de grasa. Es que aunque suene difícil, es importante seguir las recomendaciones. El consumo diario no debería sobrepasar el 10% del valor calórico total necesario de un niño. Así, si la recomendación para los menores de 3 años es un máximo de 4 o 5 unidades de huevitos macizos al día, para los que tienen entre 7 y 12 será de 9 y para los adolescentes unos 15, pero no todos al mismo tiempo. Siempre se recomienda fraccionar el consumo. No debemos sobrepasar el 10% del valor calórico total necesario para nuestro día en aportes de azúcar. Es decir, si yo requiero 2000 calorías, no debo exceder más allá de 200 calorías que provengan de los azúcares como tal. Es importante considerar el tamaño del huevo del chocolate y, segundo, los posibles rellenos que puede contener este. Todas variables a analizar por los adultos responsables de los niños, niñas y adolescentes. Es que las consecuencias pueden ser muy poco agradables. Pueden desencadenar transgresiones alimenticias que cursan desde
dolores abdominales, vómitos, diarrea, gastritis, estreñimiento, problemas para el colon. Así puede terminar en un dolor de cabeza una jornada que partió en alegría. ¿Quién viene? El conejo. ¿Y qué nos trae? Huevitos de chocolate. ¿Y a ti te gustan? Sí. ¿Cuántos comes al día? Como todos. Sí, como harto igual. ¿Y no le duele la guatita? Sí, algunas veces sí. ¿Y los papás lo retan porque comen mucho chocolate? Más o menos. 5 al día, ¿es suficiente? Bueno, técnicamente como el doble de eso. es que es muy rico. Y es ahí donde se apela a los padres y cuidadores. La recomendación siempre será comprar en locales establecidos, leer el etiquetado nutricional y comprar los que tengan menos de estos sellos de advertencia. Él está muy chico todavía, él solo tiene 1 año y medio, entonces no le doy. Pero mi otra hija que tiene 11 sí. ¿Cuántos más? 4 huevitos por niño. ¿Al día? Entre mi sobrino, sí. Entre mi sobrino y 4 huevitos a cada niñito. Como 5 y nosotros también en la casa y todos comíamos. Yo creo que como en el fondo de esparcirlo durante la semana, tratar de que no se los coman todos de una. En cuanto a las fiscalizaciones, hasta el cierre de esta edición no obtuvimos respuesta de Varsovien, una de las cadenas fiscalizadas. En tanto, desde la FED aseguran que sus productos están enfocados en un público adulto y que sus clientes y socios tienen más de 18 años. Agregan que respetan la interpretación normativa, pero que tomarán las medidas correspondientes. El estudio Warner Bros. Celebró 100 años desde su fundación. De este pionero de la industria del cine han salido películas, series, dibujos animados que siguen estando presentes en la cultura popular. Pablo Figueroa con el informe. Son parte importante de los responsables de la forma en que vemos la realidad. Es que el cine es hasta ahora el espectáculo más popular de entretención, la magia de nuestros sueños y pesadillas reflejados con imágenes. Hay fórmulas de trabajo que perseveran hasta hoy, la construcción de grandes estudios en donde se filmaba, el Star System como la fórmula de trabajo, ese tipo de cosas hoy están tan establecidas que es muy difícil decir, esto empezó con el estudio que tenía la copa de agua en Hollywood. Es complicado trasladarlo hoy día para entender la importancia de Warner Bros. Como uno de los más grandes estudios de la industria hollywoodense. Porque vivir en sociedad demanda unión, y si los hermanos Lumière en 1895 realizaron y proyectaron la primera cinta, estas llegaron al mundo gracias a Hollywood, una idea de varios empresarios menores de California y entre ellos los hermanos Warner. Ellos defendían, ese invento debía ser para todos. Eso es lo que hacemos, entendemos cómo se puede entretener y llegar a nuestra cultura. Somos como ellos, por eso sabemos cómo la gente cambia su mirada sobre el otro con el tiempo. Vieron en el cine un negocio. El mayor de los hermanos, Harry, tuvo la idea de proyectar películas en salas pequeñas para la clase baja. Era un espectáculo sorprendente y su entrada costaba el 10% de su competencia. Warner Brothers, who founded this great studio. Desde la fundación de los estudios Warner, mi abuelo estuvo ahí, Henry Warner. Mi tío abuelo Sam, Albert y Jack estarían orgullosos de que su sueño no ha parado. Really proud of their dreams still being alive and well. Gracias a todos ustedes, gracias por lo que hacen día a día. There is no place like home. There is no place like home. El auge, receso por la guerra y la vuelta para mediados de siglo fue una oportunidad única. A medida que el negocio crecía, llevaron las ideas más allá. Hicieron terror y ficción creíble, televisión de calidad, noticieros, y a 100 años de su creación, Warner acaba de fusionarse con Discovery. Y este año traerá varias sorpresas para sus seguidores. Se vienen varias. Bueno, hace muy poquito se estrenó Shazam. Prácticamente va a haber un éxito por mes o una gran película por mes. Es una compañía que fue fundada nada más y nada menos que hoy hace 100 años y está a la vanguardia, por supuesto, en todo lo que es en este mundo. Y la verdad que la apuesta que con la fusión entre Warner Bros. Y Discovery es que esto sea el principio de un nuevo comienzo y de seguir un paso adelante. Hi Barbie.
Hi, Ken. Hiya, Bobby. Hi, Ken. You wanna go for a ride? Sure, Ken. Jump in. I'm a Barbie girl in the... Se celebró en Estados Unidos, se celebró en Chile y en el mundo y sobre todo en redes sociales ante la liberación del primer tráiler de la adaptación con personas de la muñeca Barbie. Sin prejuicios y con un olfato para arriesgarse, para no estancarse. Es complejo medir hoy el impacto del centenario de uno de los estudios más grandes de la historia de Hollywood. Porque básicamente ya no existen los estudios de cine, la búsqueda de una obra de arte que permitiera grandes ingresos económicos. Bring your rollerblades. I literally go nowhere without them. Así es el presente de Warner, un clásico que busca darle otro contexto a sucesos culturales, evolucionar y no caducar. Contar buenas historias siempre es una receta infalible. I will beat both of you off at the same time. Beach both of us off. Nobody's gonna beach anyone. Termina CNN Prime, viene CNN Tiempo y luego Futuro 360, así es que los dejamos en estupenda compañía. Martes 4 de abril, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.